Ahí estamos. Bueno, comenzamos. Vamos. Bueno, como contaba Pau, primero, gracias por la invitación. Nos parece siempre como un gusto poder participar de todas las instancias de intercambio, de formación, bueno, que se vayan dando, digamos, en el ámbito tanto de la facultad, que es donde estamos con Cele y con Pali también, que hoy no pudo estar presente por cuestiones laborales. Pero bueno, nos parece como muy interesante que nos inviten y poder como empezar a impregnar todos estos espacios de un poquito de perspectiva de género y al menos dar un marco, ¿no? De conocimiento o de aproximación a lo que, bueno, entendemos como una necesidad para la lucha contra las violencias y la discriminación por motivo de género. Así que bueno, un poco eso, agradecer el espacio. Y bueno, ahí estamos con Cele, las dos, la idea es un poco abordar algunas cuestiones. Primero les voy a contar un poco de qué se trata la Secretaría de Género, como para tener una orientación y un marco más en relación a cómo estamos funcionando en la Facultad de Ciencias Médicas. Y bueno, después un poco es dar un marco de mi parte más legislativo o bueno, jurídico sobre qué es la violencia de género, los modos y tipos de violencia que tenemos como reglamentados y regulados legalmente, y en eso cómo se van expresando en los diferentes ámbitos, y bueno, un poco de algunos datos o algunas formas, podríamos decir, de el qué hacer ante las situaciones de violencia, que me parece que es un poco lo que andaba, bueno, apareciendo como duda o como emergente, digamos, según tengo entendido, en diferentes ámbitos de atención, ¿no? Así que bueno, igual me vuelvo a presentar, digamos, yo soy Ana Clara, soy la secretaria de Género de la Facultad de Ciencias Médicas, soy abogada y bueno, estudié también Psicología Social, así que también un poco mi práctica, digamos, tiene que ver con el abordaje de situaciones de violencia, y además, bueno, soy militante feminista, bueno, hace muchos años que estoy, digamos, organizada con las compañeras del Movimiento de Mujeres de Rosario, bueno, en una organización específica en donde bueno, desarrollamos algunas estrategias o, bueno, dispositivos de atención y acompañamiento de las violencias desde las diferentes disciplinas o profesiones o, bueno, o prácticas que tiene cada una. Así que bueno, desde ahí un poco que yo intento como quizás en esta instancia como poder compartir un poco desde la práctica también y desde una visión de los datos concretos y de cómo es el marco también para poder como abordar esta problemática. Bueno, un poco como les decía antes, además, bueno, esto es un espacio, entiendo, también como un poco de reflexión o de aprendizaje, así que les invito que si en algún momento, luego de las exposiciones, que voy a intentar que no sean tan largas, o al menos de mi parte, después se le tiene un power para compartir con algunas cosas también más concretas. Bueno, al final no, desde la práctica médica, porque bueno, el abordaje es desde el lugar más específico. Al final te interrumpo, al final no llegué a hacer el power porque me iba a quedar larguísimo, pero bueno, está toda la información que voy a dar, está en un protocolo, pero sí, es como muy largo todo y la verdad que no lo puedo creer que haya 83 personas en este curso. Sí. O valía muchos puntos, o era muy interesante lo que vamos a trabajar hoy, así que estoy sorprendida. 20 horas y encima hay un partido que está viendo todo el mundo, bueno, no lo puedo creer, así que bueno. Ni lo digas, así se quedan. Bueno, pero, no, bueno, un poco para contar, la Secretaría de Género, en esto que decía Cele, también por eso nos sorprendemos de la cantidad de personas, cosa que es muy bueno, digamos, nos sorprendemos para bien. Bueno, desde la Secretaría de Género de la facultad, que se crea, digamos, como un espacio específico dentro de la Facultad de Ciencias Médicas en el 2019. Algunos de ustedes han ido transitando estos años y bueno, también nos agarró la pandemia, así que fue un poco más complejo, digamos, pero han ido, seguramente algunos conocen el espacio de género, digamos, la idea de la Secretaría es tanto el abordaje de situaciones de violencia específicas, atención e intervención en situaciones de violencia que se den en el ámbito de la Facultad de Ciencias Médicas, como también, bueno, la promoción de diferentes políticas, digamos, institucionales,
y demás actividades e instancias que nos permitan la formación en perspectiva de género, que nos permitan, digamos, un poco impregnarnos de todas estas temáticas para conocer más y poder luego, digamos, en el caso de la gente que se está formando como profesional de la salud en la facultad, poder luego brindar, digamos, a los usuarios de la salud una atención adecuada, una atención con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de género, y que, bueno, esté actualizada también con toda la legislación y con todo el marco normativo y que debe estar regulando, digamos, los derechos y el acceso a derechos de las personas que luego son quienes se atienden o quienes están en los diferentes ámbitos. En ese sentido, bueno, un poco contar esto de que venimos trabajando en un proyecto que ya está presentado, digamos, y ya está elaborado y estamos desarrollándolo en la facultad, que es sobre transversalizar los contenidos de género, estas temáticas en los contenidos de la currícula. En este sentido empezamos por la carrera de medicina y bueno, junto a Cele y a Pali estamos, por eso también nos sorprendemos para bien, como decía antes, desarrollando un curso de formación docente con perspectiva de género. En este caso está destinado específicamente a docentes de la facultad, con el desarrollo de diferentes temáticas para que luego puedan ir como empezando a abordar algunos contenidos de sus propias materias, incluyendo, ¿no? Incorporando estos temas que vamos desarrollando en el curso, y que también se va generando discusión, intercambio colectivo, bueno, y un poco de aprendizaje sobre qué hablamos cuando hablamos de todas estas temáticas, derechos y necesidad de garantizar todos estos temas en una currícula. A la vez, digamos, el año pasado, lo cuento rápidamente, estuvimos con este mismo proyecto, digamos, desarrollando los seminarios que fueron para los diferentes años de la carrera de medicina, digamos, de primero a quinto año, que se fueron incorporando a través de seminarios de diferentes temáticas destinadas justamente a contenidos para estudiantes. Así que, bueno, todo ese material es el que fuimos como un poco generando con Cele, con Pali y con otros compañeros que fueron participando también como invitados y fueron como generando conocimiento y actualizando algunas cuestiones que nos parecían necesarias y pertinentes, digamos, en cada materia. Después, bueno, estamos también desde la facultad que se aprobó la ley Micaela, o sea, adherimos, digamos, institucionalmente desde el Consejo Directivo a la ley Micaela como podríamos decir que no es necesario adherir porque es una ley digamos, de cumplimiento obligatorio, es una ley nacional que muchos de ustedes la habrán conocido, es parte del marco normativo y de la necesidad de empezar a formarnos en los diferentes ámbitos del Estado, con perspectiva de género, que implica, digamos, poder visibilizar, reconocer y sensibilizarnos, ¿no? Con esta temática que todos los días vulnera y lesiona derechos de las mujeres y de las personas del colectivo LGTBI+. También, digamos, estamos, bueno, justamente en el desafío de poder formar o generar instancias de capacitación a los diferentes claustros de la facultad, pero bueno, principalmente a quienes estamos en una función pública y estamos desarrollando políticas institucionales. Así que bueno, un poco también ese es un poco el desafío y también como otro eje que venimos desarrollando, que específicamente vengo tomando más yo, tiene que ver con también la implementación del protocolo de violencias, que está aprobado en la facultad desde el año 2018 y en la universidad también, en las diferentes unidades académicas, que para quienes no conocen ese protocolo es un procedimiento específico de atención e intervención en situaciones de violencia sexistas que se den en el ámbito de la facultad o de la universidad, digamos. La mayoría de las unidades académicas en la UNR tienen aprobado este protocolo, e incluso la universidad tiene un protocolo que centraliza, digamos, todas esta atención e intervención específica, y bueno, desde el ámbito estudiantil, docente, no docente, e incluso graduados de la universidad, son beneficiarios, digamos, de este procedimiento específico y pueden requerir la atención y la escucha en el ámbito de la facultad y bueno, ¿no? Y solicitar alguna intervención con respecto a cuestiones que desde este ámbito se puedan intervenir. Y si no se puede intervenir directamente desde este ámbito, se puede también generar alguna orientación con respecto a algún asesoramiento con respecto a cómo
cada situación de violencia puede abordarse o puede tomarse para justamente cesar con esas situaciones. Esto hago un paréntesis también de que entiendo porque nos han llegado situaciones específicas en donde quizás por la propia formación que ustedes tienen, digamos, como profesionales de la salud, van generando prácticas en diferentes efectores o en diferentes ámbitos que no son específicamente el edificio de la facultad, podríamos decir. Entonces, bueno, para que sepan que también pueden requerir la asistencia o el cumplimiento, ¿no?, de este procedimiento en situaciones en donde quizás parezca que no tiene mucho que ver con la facultad, pero que en realidad quizás sí desde el ámbito de la facultad podemos intervenir y se pueda asesorar para que esa violencia en el ámbito del trabajo, podríamos decir, de las residencias, de las prácticas, también se pueda cesar esa violencia y se pueda intervenir para bueno, gestionar diferentes herramientas que protejan a las víctimas de la violencia. Es un poco como sintéticamente, para quienes no conocían el ámbito o no nos conocían a nosotras, un poco sintéticamente lo que venimos desarrollando como ejes de gestión desde que se inició la Secretaría de Género. Y un poco por eso nos pareció también interesante contarles y participar de esta charla, este módulo que tienen ustedes. Yo me voy a ahora particularizar un poco para cuando decimos, bueno, impregnarnos de perspectiva de género, o qué es la perspectiva de género, qué significa, digamos. A mí, bueno, me gusta mucho como expresarlo como un marco conceptual, digamos, como nosotros invitamos, digamos, y promovemos que las personas, que los sujetos, digamos, podamos ir desarrollando una visión específica sobre la realidad, digamos, una realidad que es material, que existe más allá de nosotros, ¿no? De nuestra incidencia en la vida cotidiana, de lo que desarrollamos, de lo que hacemos, de a quién conocemos. Digo, porque en esto muchas veces aparecen concepciones o cuestiones que pueden resistir, digamos, a esta realidad en donde aparece, bueno, no, a mí no me pasa, yo soy mujer y no sufrí violencia, no conozco a nadie que le haya sucedido un abuso, digamos, aparecen un montón de cuestiones que ya van como de alguna manera recortando de que hay una realidad concreta que nos pasa a las mujeres, y cuando digo mujeres hablo de mujeres en un término amplio, ¿no? Complementando lo que significan las identidades feminizadas y lo que complementa la ley de identidad de género. Pero bueno, es una problemática específica que atravesamos, sufrimos o vivimos las mujeres por el hecho de ser mujeres, y que está basada en una relación desigual de poder histórica, que le da, ¿no? Es que se manifiesta justamente esta relación desigual de poder, esta desigualdad histórica, se manifiesta a través de actos de violencia, de conductas de violencia, de resoluciones, de cuestiones de discriminación, etc. Entonces, quizás entender, digamos, o empezar como a reflexionar o a pensar, que para quienes quizás no lo piensan así o no lo viven, digamos, en su cuerpo, en carne propia, empezar a reflexionar sobre que hay un tipo específico de violencia que es necesario que el Estado aborde y resuelva de alguna manera también, esperemos que en un corto plazo y no tan largo plazo, que el Estado aborde a través de sus instituciones, de sus políticas públicas, con presupuesto, y con formación para que podamos ir dándole batalla a esta violencia específica. Es como un paso, ¿no? O sea, poder empezar a identificar que nos sucede eso por el hecho de ser mujeres y que no tiene que ver con una concepción, solamente con una concepción ideológica de, como por ejemplo yo me presento como feminista, ¿no? Como soy feminista voy a defender los derechos de las mujeres en contra de los hombres. Lo digo en términos más, podríamos decir, más simples, para que también podamos como empezar a reflexionar sobre eso, ¿no? Que ir derribando algunos mitos o algunas cuestiones que se van generando en relación a las ideas, digamos, en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, en donde aparece, ¿no? Esto, o a mí no me pasa, o yo no conozco a nadie, o no, las mujeres en realidad quieren más derechos, o quieren, o se hacen las víctimas, o ¿por qué le vamos a querer a una mujer solamente porque una mujer lo diga? Digo, se me ocurren un montón de ejemplos en donde aparecen, digamos, estas ideas que están basadas en concepciones ideológicas que tenemos y que quizás son implícitas y no nos damos cuenta que las reproducimos, pero que, bueno, están basadas en estas concepciones que en definitiva son las concepciones en las cuales
por las cuales se soporta, digamos, este sistema, digamos, social y político que es el patriarcado, que existió, digamos, en sus diferentes formas, digamos, que la sociedad humana y en las diferentes organizaciones que la sociedad humana fue encontrando a lo largo de la historia, pero que en definitiva hoy nos dejan saldos y datos concretos de violencia. Yo voy a tirar algunas, a expresar algunas, por ejemplo, estadísticas o datos que el otro día compartíamos en uno de yo le contaba a Pau y bueno, con Cele compartíamos el otro día en uno de los cursos de formación docente, en donde, bueno, digo, cito del Observatorio de Violencias, ahora que sí nos ven, que es un observatorio nacional de violencias y se pueden buscar, luego nosotros vamos a compartir algunas cosas, pero se puede como buscar los datos y cómo se va graficando la violencia en diferentes ámbitos o por qué sucede la violencia. Bueno, van desarrollando los datos con algunas cuestiones concretas. Por ejemplo, hoy tenemos hasta el 28 de febrero, en realidad está contabilizada la última estadística que hicieron, o sea, en el 2022 se registraron 51 femicidios. Hoy ya, a partir de 28 de febrero, estamos hoy ya, al 29 de marzo, o sea, un mes después, podríamos decir que eso, si hacemos una cuenta simple, en Argentina tenemos hace ya más de 6 años un promedio de femicidios de casi la misma cantidad de femicidios por año, 350, 300 femicidios por año. Podríamos pensar, es un femicidio cada 27 horas, podríamos pensar que, bueno, hoy ya estamos cerca de los 60 femicidios, en lo que va del 2022, digamos, estamos terminando marzo y ese es el dato objetivo que tenemos de la realidad, en el cual, bueno, femicidio es la muerte de una mujer, el homicidio de una mujer en un contexto de violencia de género. Eso sería la conceptualización de lo que cuando escuchamos que hay un femicidio, bueno, ¿qué es? Que muchas personas preguntan, bueno, ¿se puede cometer de una mujer a un varón? Bueno, etcétera, etcétera. Es la muerte, digamos, de una mujer en manos de la violencia machista en un contexto de violencia de género, para simplificar el concepto que quizás es más jurídico y tiene como otras herramientas. Este también es un concepto que tuvo que, o podríamos decir no tuvo que, sino que conquistamos las mujeres en la lucha de poder poner con nombre y en concreto un delito específico que nos sucede a las mujeres por el hecho de ser mujeres, digamos. Así como tenemos el reconocimiento en el ámbito social y en el ámbito jurídico de diferentes leyes que sí nos van dando, o sea, sí nos van reconociendo esta realidad concreta, pero bueno, en el ámbito penal no teníamos ninguna figura todavía que pueda como identificar, ¿no? Como delito específico, el qué sucedía cuando, además de ser un homicidio, no sé, calificado por el vínculo o con ensañamiento, digo, algunos delitos que pueden ir resonando en estas cuestiones que a veces vemos por los medios de comunicación o vamos informándonos, bueno, ¿por qué la necesidad de tener un delito específico en donde, bueno, las mujeres somos víctimas de la violencia machista y se expresa de esa manera? Entonces hoy decíamos, hay registrados más de 51 femicidios, podríamos decir, en lo que va del año. El año pasado, acá tenía el año pasado fueron 256 femicidios durante el 2021. Cuando nosotros hablamos de femicidios, hablamos justamente de estadísticas, hablamos de un número, ¿no? Pero bueno, si podemos como, en esto cuando uno desarrolla como instancias de sensibilización, pensar, que atrás de ese femicidio está la vida de una persona, de una mujer, en donde que se corta justamente por el hecho de que una persona se apropia de su vida. Entonces, y eso puede tener diferentes motivos, de los cuales ninguno es justificable y los cuales ninguno tiene que ver con específicamente con algo que haya hecho la mujer para provocar eso, sino que tiene que ver con una cuestión que está completamente enraizada, podríamos decir, digamos, como sistema social y político que decía que es el patriarcado, y que tiene en la consecuencia, en la manifestación de las violencias, que el femicidio podríamos expresarlo como el último estallido, o como el estallido mayor de la violencia contra las mujeres, y por eso también todo el registro de datos, y obviamente al terminar con la vida de una mujer,
estos datos importan porque no es algo menor, digamos, sino que se comete de lo más extremo, digamos, de la violencia. Pero antes de ese femicidio, seguramente, para no decir seguro, vamos a decir probablemente, pero está, digamos, bastante estudiado y podríamos decir asegurado que en general se va dando una cadena, digamos, de violencia en donde se pueden ir detectando justamente a través de tener más formación, más sensibilización, estar atentos a quienes estamos en espacios de atención o espacios de escucha o espacios de atención, se pueden ir acciones, situaciones que nos pueden ir dando, podemos tener en cuenta o ir dando cuenta de que a estas mujeres, a esta mujer que es víctima de violencia, puede ser en sus diferentes formas de violencia, puede llegar a salir de esa situación y puede evitarse un femicidio, ¿no? Prevenirse un femicidio. Entonces, un poco para cuando pensamos desde la práctica concreta qué podemos hacer o qué nos falta aprender para empezar a ver esos indicadores de violencia, poder escuchar, esto que decimos las feministas, bueno, ponernos los lentes violetas significa que empezamos a ver justamente desde este marco conceptual que les invito, digamos, a empezar a reflexionar, de poder entender esa desigualdad histórica y por qué se va dando y se va generando toda esta violencia, también nos invita a pensar la realidad de una manera diferente, digamos, a empezar a transformar nuestras prácticas cotidianas, empezar a transformar nuestra manera quizás de analizar la realidad. Digo, en esto se me ocurre cuando a todos nos pasa y nos ha sucedido de generar juicios previos, ¿no? Decir, bueno, a esta persona le creo o no le creo según lo que me parece a mí, ¿no? Bueno, ¿por qué hay que creerle a todas las mujeres en principio si yo conozco al varón y sé que es una buena persona o lo conozco, esto que se dice el buen padre de familia, o que en el ámbito laboral es una persona dulce, o que, bueno, nunca yo lo vi, entonces como a mí no me consta, creo que eso que dice la mujer no tiene valor o seguramente está exagerando. Bueno, descontado está de que puede suceder todo lo que nosotros decimos, puede suceder todas esas cuestiones, pero lo más probable y basado en datos concretos y objetivos de la realidad es que cuando una mujer viene a solicitar ayuda, viene a pedir una intervención, viene con algún síntoma, digo, en esto después me voy a meter más en lo específico que me parece que interesante en el ámbito de la salud, pero digo, viene con algún síntoma que ustedes seguramente lo sepan explicar mejor que yo, pero bueno, extraño o por fuera, digamos, de las condiciones que uno pensaría, ¿no? Desde la clínica o desde el conocimiento previo que se pueden dar de tal o cual manera. Digo, acá tenía como algunos ejemplos, no sé, las personas cuando están desorientadas o tienen algunos síntomas de mucho aislamiento, o hay algo que no nos cuadra en cuanto a un embarazo, o vemos una presión o una cuestión insistente, digamos, de una persona, de una pareja, por ejemplo, en no dejar solas a las mujeres o a las niñas en un ámbito de atención. Bueno, si empezamos como a formarnos justamente para que todos esos indicadores que están estudiados y que son pautas de intervención y pautas digamos, que nos habilitan, digamos, a conocer qué hacer ante esas situaciones, vamos a poder empezar a darnos cuenta cuándo intervenir, digamos. O sea, necesitamos como hacer ese caminito previo. Primero como reconocer, diría yo, ¿no? Primero como reconocer la problemática, o sea, entender que es una problemática específica, que eso impacte, digamos, tenga como un correlato con lo que sucede en la realidad, ¿no? Con lo que vamos viendo y nos empecemos a dar cuenta, bueno, esto que sucede en la realidad en los diferentes ámbitos, esto que me cuenta mi amiga, mi familiar, lo que escucho en la tele, lo que veo en las redes sociales, o sea, que todo eso, de alguna manera, se concentre en una idea, digamos, una concepción que nos permita empezar a ver la realidad de esa forma, con perspectiva de género. Y que a partir de eso va a ser mucho más fácil o va a resolver algunas situaciones en las cuales nos encontremos en la vida cotidiana y digamos, yo antes no sabía qué hacer con esto, digamos, no sabía dónde acudir, no sabía que si una mujer venía en ese estado y yo le preguntaba y me decía que no le pasaba nada, no la tenía que dejar ir así nomás y podía tener otras herramientas para asesorarla o para acompañarla.
bueno, o sea, es muy difícil que nos demos cuenta de todo eso si no hacemos ese camino previo o si no tenemos esas herramientas previas que nos permitan sensibilizarnos con la problemática que tenemos. Entiendo que para las mujeres es más sencillo porque lo vivimos en el cuerpo, digamos, nos pasa todos los días. Ya quizás no reconocer eso sería como, bueno, una cuestión un poco distinta que le puede pasar a los varones, ¿no? Y también puede haber algunos varones, seguramente los haya, y los hay incluso, pero digo, seguramente los haya acá también, que viven eso desde una experiencia indirecta, digamos, desde algo que quizás no les pasa, obviamente, en el cuerpo, no les pasa a ellos justamente por una cuestión de género, pero sí, bueno, el temor de que le pase algo a una persona querida, a una mujer que conocemos, bueno, que quizás cuando estamos en un espacio de atención, podamos identificar también que, bueno, puede ser que esa mujer no quiera hablar conmigo justamente porque no siente la empatía, no se siente identificada con la confianza suficiente, entonces tenga que hablar con mi compañera, tengamos que abordarlo, digamos, interdisciplinariamente o en un equipo para que las personas se sientan también en confianza y con seguridad de poder seguir contando lo que les sucede y cómo podemos intervenir. Entonces, bueno, un poco es eso, como si bien me parece que es complejo porque también la tarea de empezar como a intervenir o a involucrarse y a conocer las herramientas que hay no es tan sencilla porque no están al alcance de la mano muchas veces. O sea, lo que tenemos al alcance de la mano en general son las noticias, las cuestiones de las redes sociales, como la sobreinformación, podríamos decir, que quizás no es lo que nos forma o lo que nos permite realmente como comprender bien las lógicas de por qué se dan las violencias, sino que, bueno, todos opinamos de todo, todos decimos lo que pensamos ante cada situación, y eso en general queda ahí y mañana pasamos a otra cosa. El tema es que cuando pasamos a otra cosa, mañana hay otro femicidio, digamos, mañana hay otra situación de abuso, mañana hay otra mujer golpeada que va a una comisaría y le cierran la puerta, o que no sabe dónde recurrir, o alguien que no tiene una buena asistencia en un centro de salud. Entonces, bueno, eso también es parte de la realidad. Bueno, eso a modo un poco general de lo que son los datos. Bueno, ni hablar, que después algo va a desarrollar, pero ni hablar de cuando hablamos también de abuso, que también es otro tipo de violencia, digamos, en donde, bueno, ya hay estadísticas también específicas, donde, bueno, podríamos decir que al menos en la Argentina, 1 de cada 5 niñas se estima que son abusadas dentro, en general, más del 90% dentro de su hogar o ámbito, digamos, de cercanía, y que también se vincula con la problemática de género porque específicamente, o sea, si bien también puede ser abusos niños, niñas y adolescentes, la gran mayoría, también más del 90% se dan por varones, digamos, los abusos sexuales. Entonces, bueno, es una problemática que también está como muy entrelazada y va de la mano, digamos, con la violencia machista y con los, podríamos decir, roles que se han ido asignando y asumiendo históricamente, digamos, entre varones y mujeres. Después quizás si hay alguna pregunta sobre eso podemos ir desarrollando un poquito más, pero bueno, yo no me quiero extender. Y bueno, y la idea un poco es al menos conocer mínimamente el marco, un poco lo fui diciendo, pero bueno, el marco legal, que me parece lo principal al menos conocer, que nosotros en Argentina tenemos legislada tenemos una herramienta legal muy importante de protección y en donde se detalla, digamos, la violencia de género como violencia específica, que es una herramienta legal que tenemos desde el 2009, la Ley de Protección Integral, para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres en los ámbitos en donde desarrollen sus relaciones interpersonales. Ese es el nombre de la ley, larguísimo, pero bueno, el nombre ya dice un montón, porque justamente tiene la tarea, ¿no? El Estado legisla con la tarea de promover la prevención, la sanción, aunque la ley no sanciona, se sanciona cuando hay delito, pero bueno, tiene la tarea de promover la prevención, la sanción y la erradicación de las violencias sexistas, o sea, las violencias por motivos de género, que se desarrollen en los ámbitos
de las relaciones interpersonales de las mujeres, ¿no? Entonces, por un lado, el concepto de violencia, que me parece como importante, que es más o menos lo que lo que les venía diciendo, si bien nosotros tenemos regulado también a nivel internacional qué es la violencia de género como problemática específica, por qué decimos que las mujeres sufrimos una violencia específica y todo lo que veníamos desarrollando recién, y que, bueno, esto, ¿no? De los datos, ser mujer en la Argentina y en el mundo es una condición de riesgo, digamos, estamos en riesgo permanente, nuestra dignidad, nuestro acceso a derechos, la igualdad y hasta nuestra vida, digamos, y nuestra integridad física y sexual están en riesgo permanente. Entonces, bueno, la ley nos dice esto, que como concepto de violencia de género es toda acción, omisión, lo voy a decir lo más sintéticamente que pueda, ¿no? Toda acción u omisión, conducta o resolución que de una forma directa o indirecta, o sea, resolución administrativa, ¿no? De una forma directa o indirecta y basada en esta relación desigual de poder que veníamos hablando antes, vulnere derechos o vulnere la integridad física, psíquica, sexual o genere, digamos, resoluciones que pongan a la mujer en una situación de vulneración con respecto al varón. O sea, esto, la ley lo dice en su artículo 4, digamos, es como el concepto que da, que bueno, es un poco la síntesis, ¿no? De esto que veníamos hablando, de lo que implica esta relación desigual de poder. O sea, el Estado argentino, cuando legisla esta ley, reconoce, digamos, esa relación desigual histórica existente entre varones y mujeres que tienen, ¿no? Esa condición material y que por eso se expresan luego y se manifiestan las diferentes violencias. Y luego esto, ¿no? Que también es importante que las violencias pueden darse de forma directa o indirecta y pueden darse por personas civiles, digamos, por cualquiera de nosotros, o por el Estado mismo, que puede también replicar y ejercer violencia contra las mujeres, como un tipo también de una modalidad de violencia específica. Solamente para nombrarlos, la ley detalla, digamos, una serie de tipos de violencia que creo que todos vamos a poder como identificar fácilmente, que es la violencia física, sexual, psicológica, económica, simbólica y política, que son como los tipos de violencia que la ley, bueno, da como el marco, ¿no? Y describe. Y luego tenemos los espacios o ámbitos en donde se expresan esas violencias, que también me parece como interesante al menos hacer esa distinción. Y me parece que es lo más gráfico y lo que más uno puede después reconocer de su vida cotidiana, una sobre todo, ¿no? Que nosotros lo vamos a ver, lo vamos a vivir siempre en carne propia. Que bueno, estos ámbitos de manifestación, que son las modalidades en las que se expresa la violencia, es la doméstica, laboral, institucional, la violencia mediática, la violencia política también, la violencia contra la libertad reproductiva y la violencia obstétrica. Digamos, son solamente de enumeraciones de tipos y modalidades de violencia que se legislaron en ese momento y que seguramente se puedan ir legislando o agregando otros tipos y modalidades, como fue agregándose la violencia política que antes no estaba y ahora se reconoce como modalidad específica, y la violencia como acoso callejero, que también es un tipo específico de violencia nuevo que se agrega, que sería la violencia en el ámbito público. Bueno, un poco a mí me parece que al menos eso, si bien se puede buscar la ley y uno puede como decir, bueno, estos son 3 artículos de una ley que si bien no es lo que ustedes por ahí conocen en lo específico, me parece que es bastante sencillo como de al menos ver que están enumerados esos tipos y modalidades, pero lo principal es que nos podamos como dar cuenta o empezar a reconocer que dentro de eso, de los ámbitos en donde desarrollamos nuestras relaciones interpersonales justamente, dentro de los ámbitos de la vida cotidiana, vamos a atravesar, para no decir sufrir, pero bueno, vamos a atravesar como mujeres estos diferentes tipos de violencia. O sea, en el ámbito laboral seguramente puedan registrar rápidamente algún tipo de violencia, puede ser física, quizás ya sería muy grave, pero digo, puede ser violencia sexual, lo primero que se me viene a la cabeza, a través de los acosos sexuales, una persona que tiene más poder o que está en un rol privilegiado o jerárquico, entonces aprovechando ese rol, digamos, puede como ejercer una violencia específica y en el ámbito laboral,
Bueno, violencia psicológica, ni hablar, creo que padecemos todo el tiempo, y lo une con la violencia simbólica como tipo específico, digamos, que es la reproducción justamente de los roles y estereotipos de género. Entonces, he escuchado muchísimas estudiantes en esto de estos 2 años y medio que estoy en la Secretaría de Género, bueno, contar comentarios, ¿no? de tono sexista, pero principalmente también comentarios que reducen a las mujeres a ciertas especialidades médicas o a ciertas carreras en donde eso no puede ejercerlo una mujer porque justamente estamos para otra cosa o porque no nos da la capacidad, digamos. Todo esto estoy describiendo cosas que se dan hoy en día, digamos, que pasan, comentarios, que hay situaciones donde eso aparece y donde nos ponen a las mujeres en situaciones de inferioridad constante desde el ámbito de lo simbólico, ¿no? y desde lo psicológico, o sea, ejerciendo esos tipos de violencia. Y esto estaríamos hablando en un ámbito institucional, como puede ser, por ejemplo, la facultad. Después, bueno, violencia doméstica es en general lo que se da en el ámbito de una relación afectiva, una relación de pareja, puede ser dentro del hogar o no, pero que se da en el ámbito de esa relación. Y bueno, en general, o sea, vemos que la violencia de tipo sexual y la violencia de tipo física y la violencia doméstica son como las principales expresiones o las expresiones que resultan de mayor gravedad en cuanto a la intensidad de las violencias, de las lesiones, y bueno, que producen luego también en ese estallido los femicidios. O bueno, o las violaciones, abuso sexual en sus diferentes modos. Yo creo que, bueno, después también esto lo podemos profundizar, pero me parece que está al menos bueno como para tener ese marco general y poder como conocer y empezar a identificar las violencias que vivimos como mujeres dentro de los diferentes ámbitos. A esta ley, bueno, se le complementa un poco la ley de identidad de género, que es una ley posterior. Eso creo que no es para desarrollar ahora, pero me parece interesante en esto de que también muchas de las manifestaciones de discriminación y de violencia se dan por cuestiones de identidad de género, incluso sucede mucho en los ámbitos laborales, bueno, cuando se accede a tener, digamos, a conseguir un trabajo o tener un espacio laboral, pero bueno, también ha sucedido con muchas estudiantes o muchos estudiantes trans que afortunadamente están transitando la Facultad de Ciencias Médicas y están pudiendo estudiar según su nombre autopercibido y su identidad autopercibida, y eso se está garantizando. Pero bueno, también comentan o bueno, llegan situaciones en las cuales se generan situaciones de discriminación o de burlas o de desconocimiento del propio derecho a la identidad de género en las diferentes prácticas que se van haciendo en la carrera. Entonces, bueno, también es como un poco, podríamos decir ahí, difuso entre ámbito institucional, ámbito laboral, pero que en realidad lo que tiene también interesante la ley es que complementa, como es una ley posterior a la que estaba hablando antes de violencia, complementa, digamos, el concepto de cuando hablamos de violencia contra las mujeres, obviamente contemplamos a las mujeres en su terminología amplia, que tiene que ver con la autopercepción del género. Y solo cortito para nombrar también que conozcan esto, que en la facultad y en la universidad está el protocolo de violencias que les comentaba al principio, y también con respecto a la identidad de género se pudo generar una herramienta que me parece como que también es muy valiosa, que se aprobó el año pasado en la facultad, y también después se aprobó en la universidad y en diferentes facultades, que tiene que ver justamente con el procedimiento en respeto a la identidad de género, de que cualquier persona que esté en el ámbito de la facultad, sobre todo es para estudiantes, porque son quienes quizás no tienen todavía modificado su DNI o ratificado su partida, quienes pueden solicitar ser llamadas y ser registrados en los diferentes, en el guaraní, digo, en las diferentes actas para rendir, para cursar, con su nombre autopercibido. Así que bueno, eso me parece como muy interesante. Incluso se vieron los resultados, digamos, en las inscripciones y en los ingresos de este año, en donde en las primeras semanas muchísimas, la verdad que muchas más no conocíamos bien porque no conocíamos las estadísticas anteriores porque no había mucho, pero muchísimas ingresantes de las 3 carreras han manifestado su voluntad de que se
de poder realizar el procedimiento para que se respete su identidad de género y comenzar la carrera con su nombre autopercibido. Así que un derecho que ya está legislado hace casi 10 años, este año va a cumplir 10 años la ley de identidad de género, incluso todavía hoy, podríamos decir, aún hoy, no se implementa o no se implementa efectivamente en las instituciones estatales. O sea, eso ya es como una contradicción en sí misma. Ni hablar de las instituciones que son privadas, pero digo, en las instituciones estatales también cuesta mucho que se implementen. Y que se pueda como combatir las violencias sexistas en los ámbitos institucionales, en los ámbitos laborales, no es cosa menor, porque siempre fueron, por ejemplo, digo esto, en la universidad, siempre fue como el ámbito que hasta hace unos años como que estaba discutido, ¿no? Si la violencia también se daba en un ámbito académico, por ejemplo, o en un ámbito laboral donde la gente es profesional y pareciera que eso ya está resuelto y que somos todos iguales. Y sin embargo, los ejemplos concretos y las denuncias y las solicitudes de intervención nos demuestran permanentemente que no es así y que las violencias las atravesamos las mujeres por ser mujeres, independientemente a veces de la clase social en la que nacemos, en la que tenemos, e independientemente de muchas otras características, digamos, sociales, y las atravesamos por esa condición de ser mujeres. Entonces, eso es interesante, digamos, que empecemos a como un poco como desmitificar esta cuestión de que el violento es de una manera y la víctima es de una manera o tiene ciertas características, porque en realidad las mujeres atravesamos en las violencias justamente en todos los momentos, en todos los ámbitos de nuestras vidas, lamentablemente. Y bueno, también cortito para que conozcan, que es lo que estábamos hablando un poco al principio con Cele y con Pau, que en la provincia de Santa Fe hay una herramienta que después se la vamos a compartir porque a mí me parece que es interesante, no es muy larga, es el protocolo para la atención de personas víctimas de violencia de género en las instituciones de salud, o sea, un protocolo que está armado para empezar justamente a tener ciertos criterios de atención para que las mujeres o las víctimas de violencia puedan como acercarse y tener esos espacios como de escucha, de confianza, y donde se habilite esa palabra para poder quizás hacer una denuncia o quizás salir de una situación de violencia que se está atravesando, y también indicadores para la detección temprana de la violencia a través de diferentes sintomatologías o diferentes emergentes que, bueno, van demostrando que esa persona está atravesando violencia. En el protocolo está detallado, obviamente como no es mi disciplina, no puedo decir la sintomatología específica, sí lo podría decir más o menos del campo de la salud mental con algunas cosas, pero entiendo que después hay apartados que tienen que ver con la salud sexual reproductiva y no reproductiva, con la salud física, o sea, como diferentes cuestiones que al menos el protocolo va enumerando, que a mí me parecieron como muy gráficas y me parece interesante que lo puedan ver. Es un protocolo muy cortito, creo que debe tener 5 o 6 hojas, no es algo como imposible de leer, y es un protocolo de la provincia que se aprobó hace 4 años. Así que más o menos es algo que está actualizado, que tiene también el marco legal de la ley que les nombraba yo, y unas pautas orientadoras, podríamos decir, para la atención y el abordaje de la violencia. Hasta ahí, si quieren, yo podría como dejarlo ahí y después podemos ir viendo otras cosas. Pero bueno, Cele, te doy la palabra a vos. Bueno, yo voy a abordar algo bastante específico y práctico, entonces por ahí si tienen alguna pregunta que hacerle a Ana, ahí había una compañera que, bueno, comentó algo sobre que había violencias de los docentes al estudiante. Bueno, sí, lo sabemos, lo reconocemos y bueno, y la idea sería poder identificarlo y tratarlo, ¿no? O sea, eso es un poquito lo que contaba Ana, que es la tarea que estamos abordando desde la Secretaría de Género, y cuando trabajamos o pensamos en transversalizar contenidos de género, habla de esto un poco, ¿no? Si tienen alguna situación en particular que necesiten, bueno, compartir o denunciar, bueno, de alguna forma, podrían acercarse, bueno, ahí a la Secretaría, que todos los días está funcionando en la facultad. ¿Alguien tiene alguna
pregunta particular para hacerle a Ana hasta ahora? A mí me gustaría escucharles un poquito. No sé si yo tengo el máximo de mis pantallas acá puestas, están todos excepto Conrado, que lo estoy mirando. Gracias, Conrado. El resto están todos apagados. Está todo bien. A mí me encanta que al menos un poquito verles, porque si no es un embole mirarme a mí misma. Estoy re podrida de verme en la pantalla, así que si alguien se quiere prender la camarita, yo les... Gracias, Julieta. Bueno, les agradezco porque sé a quién estoy viendo, porque bueno, les estoy hablando a futuros profesionales, les queda muy poquito, por lo que me contaba Pau, para ejercer sus prácticas. Si alguna ya está recibido, bueno, me gustaría saber, ahí Ana Clara, gracias, y Venusa Fernanda creo que es, también, capaz que hay más, pero no estoy 40 y pico y dice que somos 84, bueno, Belén. Es importante, bueno, sí, eso, ¿no? Reconocer un poquito en el lugar donde están trabajando. Todo lo que yo les voy a contar hoy, o parte, porque, bueno, quiero ser acotada para no hincharles, quizás todos estuvieron trabajando, cursando hoy un montón, y están cansados. Todo lo que yo voy a decir está en los protocolos que les pasé, que ahora les voy a explicar un poquito detenidamente qué es lo que les compartí. Es, bueno, sentarse a leerlo, no es mucho más. Lo que quisiera es, bueno, ponerlos en práctica y en palabras y darles algunos tips prácticos para su práctica diaria, ¿no? De trabajo. Entonces, reconocer primero en dónde están trabajando, ¿no? Poder pensar, vamos a hablar del abordaje de situaciones de abuso sexual, ¿sí? Que es un tema difícil de trabajar, difícil de pensarnos como profesionales, cómo abordarlos, y que es mucho más frecuente de lo que todos pensamos que suceden estas cosas. Bueno, no hay problema, Flor, me gusta, abran los micrófonos también, si alguien quiere parar y contar algo, bueno, pueden abrir para sentir que están un poquito ahí también. Entonces, es una situación que ocurre muchísimo, más cuando estamos atentas o atentos a poder escuchar, no cualquier persona puede venir a decirnos que fue víctima de un abuso sexual, ¿sí? No es que van a venir a hacernos este va a ser el motivo de consulta, en muchas veces no es el motivo de consulta principal, pero siempre tenemos que estar atentos, atentas a poder escuchar esto, ¿no? Y habilitar de que una persona pueda estar contando que es víctima de abuso sexual, ¿sí? Eso, como primera instancia, tenerlo siempre en la cabeza. A veces no se asusten, es un montón de cosas cuando uno sale a trabajar por primera vez y cree que son muchas cosas que hay que tener en la cabeza. Bueno, algunas cosas no es necesario saberlas de memoria, para eso tenemos protocolo, para eso ahora tenemos celulares y podemos tenerlos bajados ahí, algunos cuadritos. Yo tengo un montón de fotitos de cosas que no me acuerdo, de hecho traje acá para compartirles, no me acuerdo de todo de memoria, pero bueno, no es necesario tener un montón de cosas que podemos hoy, con estos soportes tecnológicos, tener cerca, ¿sí? Pero sí es importante poder hacer este ejercicio de que esta situación puede estar llegando. ¿Dónde podemos estar trabajando? En un centro de salud, en una salita, en un pueblo, en un SAMCO de un pueblo, en una guardia de un sanatorio privado, en una guardia de un hospital general, si algunos están en medicato, seguramente, bueno, hicieron casi todos o están haciendo la práctica final. Eso es interesante porque han pasado por diferentes lugares de atención, ¿no? Sobre todo de atención pública. Hablamos de hospitales, de guardias generales o de centros de salud. Bueno, lo que vamos a tocar son algunos puntos que me parecen interesantes del protocolo para la atención integral de personas víctimas de violencias sexuales. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que cuando estamos pensando que o la persona viene con esta situación o pensamos que algo de esto puede estar sucediendo, rápidamente tenemos que accionar un ámbito adecuado, ¿sí? Entonces, ¿qué sería esto? Un ámbito adecuado. En el lugar donde estamos, poder llevar a la persona a un lugar más privado, que me van a decir que esto es imposible, si algunos han visto las guardias donde estamos trabajando, hay 5 o 6 personas tiradas en
¿cómo es? En camillas o sentadas, esperando un laboratorio. Bueno, eso es lo que ocurre, lo real. Bueno, ahí aparece lo artesanal de bienvenides a Rosario, a la Argentina, a esta forma de trabajar que tenemos y a pensar en dónde podemos encontrar un ámbito privado para que la persona nos pueda estar hablando un poquito más acotado, ¿no? Quizás algo, le pedimos permiso a los enfermeros, a las enfermeras, muchas veces, voy contando de mi experiencia, ¿no? Que muchas veces les pedía permiso en ese office a poder, ¿quieren preguntar algo ahora? Vamos. ¿Quién quiere? ¿Ayelén? Están todos levantando la mano, bueno. Ayelén. Te escucho. No, tal vez, porque está desde hoy poniendo levantar la mano, capaz que no sé, le está Conrado, ¿vos pasando querés decir algo. algo? ¿Alguien más querían No, decir para algo? mí, No, Cele, no, no. perdón, Cele, para mí continúa y después cuando... ahí va, ahí va. Lo vemos. Así Se no... le quedó, sí, se le quedó a Ayelén algo ahí. Para mí, Bueno, yo interrumpí por eso, porque lo levantaba gracias, tanto que digo, gracias, capaz que era algo importante. Bueno, entonces, como venía diciendo, pensar de qué manera podemos propiciar un espacio de mayor intimidad, ¿sí? Eso, vayan pensando, me gustaría que hagan ese ejercicio de verse en los lugares donde han trabajado, donde han pasado, o donde han hecho sus prácticas y poder encontrar este lugar, ¿sí? Eso es importante. Otra cosa importante es que si vamos a trabajar en lugares de guardias generales, saber que disponemos de los tratamientos adecuados, preventivos, ¿sí? Esto se llama KIT, que después les voy a contar de qué se trata, y es de buena práctica saber a dónde está, que no esté bajo 5 llaves, ¿sí? Y que cada tanto tenemos que estar viendo de que no se venzan, ¿sí? Porque son kits que se van guardando, medicaciones que a veces nos olvidamos de controlar y pasa el tiempo y se vencen. No va a ser la primera vez que voy a buscar unas pastillas de anticonceptivo de emergencia y están vencidas. Entonces, es de buena práctica, no sé, nos contratan de un SAMCO y preguntar a quien esté ahí, bueno, el kit de abuso sexual, ¿a dónde está? Ir y mirar, bueno, a ver, esta medicación, ¿es la correcta? ¿Son las dosis adecuadas? ¿Están vencidas o no? Y otra cosa interesante es, porque me pasó hace poco tiempo, de que siempre tener 2. Eso es re importante, ¿sí? Tener dos de todo. De este tratamiento, tener 2. Porque me ha pasado hace muy poquito tiempo de que han llegado 2 chicas con esta situación de abuso sexual, la misma, y yo tenía un solo kit. Bueno, a partir de esto me di cuenta de que era posible poder tener 2 kits de toda esta medicación. Bien, otra cosa importante es aprender a activar a otras personas. El abordaje de estas situaciones siempre es transdisciplinario, interdisciplinario. Si nos encontramos solos y solas, bueno, poder resolver cuestiones de urgencia y de emergencia. Y de no ser así, poder, bueno, saber y poder conocer con quién contamos en el lugar, en el equipo de salud donde estamos trabajando, que pueda estar conociendo este tipo de abordaje. Eso es saber con quién estamos trabajando. También en los equipos de salud siempre hay algún referente de cómo se trabaja este tipo de situaciones, pero de todas maneras todo el equipo de salud tiene que estar al tanto de qué tenemos que hacer inmediatamente. Bien, también es interesante no perder oportunidades en poder estar viendo la reiteración, ¿no? Personas que sufran abuso sexual reiterado o que estén teniendo violencia reproductiva también. No sería la primera vez que, por ejemplo, en una guardia, yo les voy tirando miles, porque si algo que les puedo contar son miles de ejemplos y anécdotas y cosas para contarles. De que una mujer llega a una guardia con una infección vaginal y no es la primera vez, reiteradamente, entonces estar viendo qué está sucediendo. Entonces, ¿por qué esta mujer viene en reiteradas oportunidades? Ahora tenemos sistemas operativos que podemos, está todo sistematizado, vos pones el documento de la persona y en la mayoría de la provincia de Santa Fe podemos ver todas sus atenciones, ¿no? que tuvo en los diferentes efectores. Generalmente estas personas van yendo a diferentes efectores para que, no sé, de alguna forma no
no poder identificar o no poder denunciar porque no están en condiciones. Entonces, estar atentas a eso también. Cuando se repite, es repetitivo, la infección genital, por ejemplo, de una persona, podemos estar intentando, ¿sí? Verificar, hacer una pregunta y identificar si esa persona está siendo víctima reproductiva. Bueno, nada, Ayelem. Esto era que levantaba la mano. Bueno, después es importante, como siempre, tienen que saber que lo primero que tenemos que poder dilucidar es que esa persona esté en peligro de vida, ¿sí? Es que esté en peligro de vida y que tenga que ser internada, ¿no? Entonces, ahí en el lugar donde estemos, si estamos en una guardia, bueno, médica de hospital, tenemos todo lo necesario, pero si no estamos en una guardia, tenemos que empezar a pensar de qué manera vamos a trasladar a la persona para ser internada, ¿sí? Tiene que ser dentro de las 24 horas, tenemos que estar pensando de que este abordaje, esta internación, tiene que ser pronta, es una urgencia, ¿sí? Que tenemos que resolver en las próximas horas, ¿no? Si estamos en un centro de salud, que es mi lugar a donde yo más he trabajado, bueno, los centros de salud en general están abiertos durante 12 horas, nos da tiempo, siempre tenemos un espacio, un consultorio dispuesto para esto, y de empezar a hacer las llamadas correspondientes, si es necesario realizar una internación y a qué lugar, ¿no? En el caso de menores, es interesante poder realizar en un hospital, en este caso tenemos el Vilela en Rosario, o el Zona Norte provincial, también en Rosario, y si no, en un hospital general, dependiendo en el lugar de Rosario en que nos encontremos con los distintos distritos. Digo esto, supongo que ya saben, manejan todos los lugares distritales, diferentes hospitales que le corresponden a cada distrito. Bien. Y, bueno, esto del kit, que sería importante, les voy a decir, lo voy a nombrar varias veces para que se lo recuerden, pero es importante tener anticoncepción de emergencia, un test de embarazo, porque quizás la persona venga embarazada de antes y quizás el abuso sexual no sea agudo, ¿sí? Entonces sí es importante tener un test de embarazo, también que no esté vencido. Una profilaxis HIV y de enfermedades de transmisión sexual y vacunas. Esto es algo que muchas veces se olvida y es interesante. Las vacunas que tendríamos que tener son las vacunas de hepatitis B y de tétanos. Si bien tienen indicaciones precisas, que bueno, después van a ir al protocolo, las van a leer, pero que seguramente a esta altura de la carrera deberían, bueno, manejar cuándo ponemos o no ponemos una vacuna a una persona. También si tenemos el SICAP abierto, podemos ingresar el documento y ver rápidamente si tiene la vacunación completa de hepatitis B, en este caso una persona mayor. Si es una persona menor ya estaría vacunada porque estaría en el esquema obligatorio de vacunación. Si voy muy rápido me dicen, pero quiero pasar así porque hay cosas que ya las manejan, es para que puedan ir prendiéndose algunas luces en sus cabezas. Otra cosa súper importante que es que poder propiciar un espacio donde la persona tenga que relatar una sola vez lo sucedido, ¿sí? Esto, ¿qué sería, digamos, no? Si a ustedes les parece que no son la persona idónea para poder estar escuchando a una persona en estas situaciones, buscar a alguien más del equipo, buscar a alguien de salud mental, poder evaluar ahí y que no tenga que tener que hacer este relato 3 o 4 veces, ¿sí? Eso es importantísimo. Entonces, ante esta situación le dicen, bueno, que puede esperar, pueden dejarla sola o acompañada con alguien más, ir a algún superior, poder preguntar quién está en ese momento, porque mientras más personas estén escuchando, quizás, siempre preguntándole a esta persona, que nosotros creemos que es víctima de un abuso sexual, si está de acuerdo con poder hablar frente a otras personas. ¿Está bien? Esto es a más profesionales aparte de ustedes que la están atendiendo. Eso es importantísimo, que el relato sea las menor veces posible. También es importante el dónde vamos a escribir, ¿sí? Poder describir lo más minuciosamente posible todo lo que vamos a ver, lo que vamos a escuchar. En general, esto van a decir, pero esto como no lo tiene que hacer un médico o una médica forense y todo, bueno, todas esas cosas pasan en las películas, en sí, no sé qué, bueno, esas películas o series yankee, acá no ocurre eso, no va a venir nadie a tomar muestras de ADN, bueno, no, lo van a tener que hacer seguramente
todos ustedes y seguramente las primeras acciones que realicen van a ser las más importantes, porque también, ya que les toco lo de la toma de muestra, hay tiempos, ¿no? Para tomar determinadas tomas de muestras que sirven para luego realizar análisis de ADN, por supuesto, en el caso de que la persona quiera denunciar, ¿sí? Una persona mayor, aclaro, una persona menor de 18 años, es una obligación de realizar la denuncia nosotros como funcionarios públicos, ¿está? Después eso lo puede ampliar Ana, pero bueno, una persona mayor es la persona la que tiene que realizar la denuncia. ¿Cómo sería el flujo de atención? ¿Qué objetivos tenemos que ponernos cuando estamos en una situación de abuso sexual? Primero es la recuperación de la persona. Entonces, ¿quiénes van a actuar ahí? Primero salud y quizás alguna persona de salud mental que tengamos a mano o tengamos que pedir de otro lugar o hacer una interconsulta o alguien de trabajo social. Eso es lo primero, la recuperación de la persona. Después la protección, acá los ámbitos más policial y judicial son quienes van a estar actuando en esto. Y por último, la recuperación, ¿no? La reparación de la persona. Esto se puede dar en los tiempos, en los días venideros y quizá de meses podemos estar hablando en la recuperación de una persona que fue víctima de abuso sexual, ¿sí? Más o menos eso es como lo vamos a esquematizar. ¿Cuáles son, entonces, las medidas que sí tenemos que estar y que poder conocer, ¿no? Como decíamos, un ambiente así privado, con una intimidad, que la persona quiere empezar a hablar con nosotras, realizar toda la historia clínica. Ahí donde yo les compartí en el protocolo, en la mayoría de las guardias yo soy bastante, obse con estas cosas y siempre a las guardias donde iba a trabajar tenía estas historias clínicas porque están muy detalladas. Ustedes van a ver tipo cuadraditos que tienen que llenar, o sea, no hace falta que se acuerden todo de memoria, les va a ir llevando por aparato y tildando las lesiones que ustedes pueden ver. No siempre van a poder realizar un examen y no siempre es necesario hacerlo en un primer momento, ¿sí? Primero hay que ver si la persona quiere, ¿sí? Hay personas que no quieren ser revisadas, entonces hay que respetar esa situación y tenemos que hacer lo que la persona nos permite hacer. Pero sí, el ir escribiendo todo lo más minuciosamente posible es importante, y en el caso de niñas, adolescentes, está documentado que el primer relato que hacen es el único, ¿sí? Que muchas veces después de esa situación aguda caen, en una situación de shock emocional y es muy difícil poder recuperar algo de información. Entonces, estar muy atentas con los oídos bien agudizados y escribir todo lo que les parezca, ¿no? De palabra por palabra, citas textuales, quizás eso es importante. Como decíamos, evaluar la situación clínica, quizás es el momento para tener a mano esto que les decía de las guías, de qué vamos a dar, yo les voy a decir cuáles son los medicamentos, sobre todo infectológicos, que vamos a trabajar para evitar enfermedades de transmisión sexual y sobre todo profilaxis HIV. Tener un laboratorio, ¿sí? Laboratorio sería interesante poder sacarle a la persona, si estamos en un lugar donde podemos sacar laboratorio. Toxicología también tener en cuenta, porque muchas de estas personas fueron víctimas anteriormente de otras drogas que utilizaron, ¿sí? Que fueron víctimas de algunas otras drogas, entonces sacar una muestra para toxicología también sería de buena práctica, y una orina también. En cuanto al laboratorio y de las muestras de cultivo, sería interesante. ¿Se le corta a Ana o a todes? ¿Ella sola es la que se le corta? ¿El resto me escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Conrado, acá Sí. tengo ahí mi... Bueno, gracias. En cuanto al laboratorio, por ejemplo, lo que podemos hacer en centros de salud, tenemos siempre, pero en algunas guardias, es hacer frotis directos, ¿sí? El espejito que viene cerradito porque está en asepsia, hacer un frotis directo para gram, ¿sí? Y para directo.
Después tenemos para juntar cultivo de cada sitio, si por ejemplo hubo penetración, vamos a buscar gonococo y clamidias, tenemos los tubitos específicos, ¿sí? Para poner los hisopos, y de sangre tenemos que tener en cuenta, bueno, pedir HIV, BDRL, hepatitis B, hepatitis C y test de embarazo. Si es la única quizá momento que tenemos, si ya le vamos a sacar sangre, bueno, podemos pedir, por ejemplo, un hemograma, una función renal, porque vamos a estar pensando en que a estas personas le vamos a dar una profilaxis HIV, y sería interesante tener una función renal. Entonces, ya que sacamos, total, lo vamos a pinchar de una sola vez, cosas a tener en cuenta, ¿sí? Y en cuanto al HIV, sería interesante pedir una prueba de cuarta generación, ¿sí? Para estar pensando en el periodo ventana. Por supuesto que esto va a estar un poquito mejor dilucidado en la anamnesis, ¿no? En saber si esto fue un ataque agudo o fue un ataque, un abuso sexual de más tiempo. En cuanto al HIV, lo importantísimo es empezar antes de las 72 horas de realizado el ataque. Esto sí está bueno que se lo graben y lo tengan porque pierde casi total eficacia. La mayoría de las guías, bueno, la nuestra, el protocolo, y las internacionales hablan de 72 horas para empezar a hacerlo. Y en Rosario contamos, ¿no? con un test de cuarta generación. En el CEMAR, por ejemplo, a mí que me ha tocado estas, bueno, 2 chicas que les decía de hace un poco tiempo, teníamos una situación ahí compleja porque el agresor era conocido y teníamos hacía muy poco tiempo un test de HIV positivo. Bueno, fue tremendo, digamos, todo lo que vivimos porque, bueno, hubo que buscar carga viral y demás, con esta chica en particular, y el test de cuarta generación acorta el periodo ventana de 2 a 4 semanas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Si no, tenemos los de tercera generación, donde el periodo ventana se extiende a 4 a 6 semanas. Bueno, en cuanto a la anticoncepción, me gustaba que tengas en estas cuestiones prácticas. Saben que existe la anticoncepción de emergencia. Todo lo que estoy diciendo está en el protocolo, no se gasten en escribir, porque está todo, ¿sí? No hace falta que lo escriban. Quiero que piensen un poquito, que se ubiquen, se sientan en situación de trabajo, de atención, y que creo que piensen todo esto que les estoy diciendo. Bueno, en cuanto a la anticoncepción de emergencia, tenemos la tan conocida anticoncepción de emergencia, que es el levonorgestrel de 1,5 miligramos única dosis. Si no contamos con esto, podemos contar con otras, ¿sí? Tenemos el levonorgestrel de 0,75, que lo damos cada 12 horas, y si tenemos una anticonceptiva normal, común, que hay en cualquier centro de salud, podemos utilizar el método JUSPE, que si no lo conocen, bueno, lo googlean, pero bueno, es básicamente utilizar los anticonceptivos combinados como anticoncepción de emergencia. Y lo más importante es saber cuánto concentración tiene de etilinestradiol, ¿sí? Entonces, vamos a ver si el etilinestradiol tiene 0,03 miligramos, vamos a usar 4 comprimidos, ¿sí? Cada 12 horas en 2 dosis, en total 8 comprimidos. Si es de 0,02, vamos a utilizar 5, todos juntos, a las 12 horas otros 5, y si es de 0,015, que son los 3 que vienen, 0,015, 0,2 o 0,3, 0,15 vamos a utilizar 7 cada 12 horas, 2 dosis, ¿sí? Esto es un método práctico. Si no tienen el anticonceptivo de emergencia, podemos utilizar las pastillas combinadas comunes que hay en cualquier centro de salud. Y otro método anticonceptivo de emergencia es la colocación de un DIU. Por si no lo saben, se los cuento, ahora lo saben. También es un método de anticoncepción de emergencia. Y es abortivo, por supuesto, en el caso de estar cursando un embarazo. Bueno, la profilaxis de vacunas que dijimos, de la hepatitis B y la antitetánica, tiene que ver si hay, en conocer un poquito más la escena, qué sucedió, si hay... si hay tierra, si hay lugares sucios, bueno, les invito, lean el protocolo, porque bueno, hay algunas cositas que tienen que tener en cuenta en la decisión de poner o no poner una antitetánica. En cuanto a la profilaxis HIV, como les decía, es por 28 días. Lo que usamos es una combinación de tenofovir o entricitabina, dependiendo de lo que haya en el lugar donde estamos, cómo esté armado el kit. Viene todo junto, 1 por día, o tenofovir con lamivudina, 1 por día, más
dolutegravir, que viene solo, o darurrito, que es así viene. No importa, no se los acuerden, se los nombro para que aunque sea, escuchen un poquito y no sientan que después les hablan en chino básico. Esto siempre es por 28 días y por supuesto se tienen que imaginar que tenemos que hacer un seguimiento, ¿no? De esto. Sobre todo los antirretrovirales tenemos que estar controlando las reacciones adversas y, si no teníamos en ese momento, conocer la función renal y el hepatograma de las personas. Bien, en cuanto a las... ¿Alguien quiere...? No. ¿Abrió alguien algo? No. Sigo. Bueno, en cuanto a las enfermedades de Yo tengo transmisión una sexual... pregunta. Sí, Puede ser que también lo que se puede generar es un contacto con la persona que tuvo el encuentro sexual y que se haga una prueba de HIV. Entonces, mientras que se está tomando la sí, por profilaxis, si le supuesto. tenemos el resultado negativo, se cancela. Se cancela, por supuesto, totalmente, que bueno, muchas veces no es posible, ¿no? Esto, o sí, bueno, eso está en el protocolo también, en el caso de tener una serología negativa, sí se suspende el tratamiento, ¿no? Porque como saben, tiene muchos efectos adversos, hay que sostenerla durante 28 días, todo el resto de las profilaxis no es necesario sostenerla 28 días, la que sí es necesario es la de HIV. Para ITS lo que tenemos es ceftriaxona, que generalmente tenemos en todas las guardias, que se pone intramuscular, 250 miligramos, la ampolla viene de 500, para que sepan se usa la mitad, entonces podemos utilizar para 2 personas, más acitromicina de 1 gramo vía oral, es única dosis, y metrominidazol de 2 gramos. Viene de 500 en general el comprimido, así que tenemos que dar 4 comprimidos juntos. Esto es vía oral, única dosis. Se imaginarán que la persona... cómo queda el estómago, ¿no? O sea, hay que estar teniendo en cuenta que aparte que está pasando por una situación sumamente estresante, bueno, a veces se les pasan protectores gástricos o se las dan, y también, bueno, tenemos que volver a citarlas, ¿no? O sea, o volver a tener un encuentro. Si no somos nosotras que estamos en la guardia, vamos a generar algún lazo, si la persona se atiende en algún centro de salud para continuar tratamiento y seguimiento. No, Clara, Ana, no, es todo oral, ¿sí? Todo oral lo que vamos a dar, son comprimidos los que comenté, ¿sí? En general vienen combinados, ¿no? Tenofovir emtricitabina o tenofovir y lamivudina vienen en un solo comprimido, ¿sí? Y el darunavir, ritonavir también. Darurrito viene uno solo y el dolu por otro lado, o sea, o uno u otro. Bien, y hay alternativas, si no contamos con ceftriaxona, citro y metronidazol, vamos a usar, perdón Ana, Clara, todo esto para vos es chino básico, pero bueno, es importante que vas aprendiendo, ¿viste? Algunos términos. Usamos cefixima, 400 miligramos, este es vía oral, y si no tenemos acitro y metro, cubrimos con doxiciclina, que también suele haber en los centros de salud, nada más que esto lo usamos cada 12 horas durante 7 días, ¿sí? Bien. En cuanto a IBE-ILE, podríamos estar hablando 4 horas, pero bueno, descarto que manejan un montón la temática. No, si está inconsciente la víctima, por supuesto, lo primero que vamos a hacer es no vamos a pasar por sonda si está inconsciente, va a ser trasladada a un centro de mayor complejidad, no la vamos a atender nosotras en el centro de salud. Como dije primero, siempre antes, lo que tenemos que evaluar clínicamente es cómo está la persona, una persona inconsciente, si bien tenemos varias escalas, tenemos que, bueno, ver vía oral, vía respiratoria, su circulación, y evaluar el Glasgow, lo que tenemos que hacer es derivarla, ¿sí? En ese caso va a estar derivada en una guardia, y ahí muchas de estas medicaciones se pueden pasar endovenosas, sí. No, vía oral, por sonda no sería, ¿no? Hay algunas alternativas endovenosas de todo esto que yo les estuve contando, ¿sí? Y en cuanto a, bueno, ahí ve ILE, un apartado que me parece interesante a tener en cuenta, que puedan estar manejando, yo ahí les compartí el protocolo nacional, el último con la actualización, el de 2021, sí, tenemos un apartado para firmar el consentimiento informado de víctimas de abuso sexual, ¿sí? No es necesario que la persona
haga una denuncia para llevar todo esto adelante, ¿no es cierto? Si no lo saben, lo aclaro ahora, que lo más importante es tratar a la persona. El momento para hacer una denuncia hay, y no prescriben, ¿no es cierto? Bueno, Ana, acá me ayudarás, estas causas, tenemos tiempo bastante para poder hacerlas. Lo que sí no nos perdemos, si no actuamos rápido, son las tomas de muestra, ¿no? Para, en su momento posterior, poder tener una prueba de ADN, en el caso, claro, acá dice, pero hay tiempo, años. Bien, gracias, Ana. Y esto interesante que me parecía compartirles, que para las tomas de muestras también hay tiempos, yo no las recordaba tanto así, para la prueba para las tomas de muestra vaginal tenemos hasta 5 días para hacer las tomas de muestra, o sea que si no es un momento, ¿no?, propicio y la persona no está en condiciones de que pongamos un espéculo y de hacerles una revisación genital o vaginal, podemos citarla hasta 5 días, ¿sí? Para las tomas de muestras anal tenemos 72 horas, para la oral 24 horas, y lo interesante de todo esto es que tengan que saber que se guardan en papel, ¿no? Se toman con hisopos, los hisopos vienen estériles, están separaditos en bolsitas plásticas, y se deben guardar en papel seco. ¿Vieron? En la mayoría de los centros de salud porque tenemos máquinas esterilizadoras, y utilizamos ese papel para guardar. Entonces, eso es lo que podemos estar guardando, ¿no? Y todo esto tiene que estar todo documentado y tiene que llenarse un formulario de cadena de custodia, porque imagínense que todo esto... Perdón, tengo un par de ruidos en mi casa en hora de cenar. Claramente yo no estoy cocinando, ahí no me toca. Bueno, justamente un formulario de cadena de custodia donde tiene que ser resguardado todo este material, ¿sí? Bueno, es como un montón de cosas que les dije, pero más o menos me parecían algunas cositas prácticas y que ustedes ahora me gustaría que, bueno, hagan el ejercicio de ir a sus lugares de trabajo y si no lo tienen, bueno, cuando vayan a sus lugares de trabajo, poder buscar y encontrar y ponerse en esta situación de recibir una persona con un abuso sexual. Esto ocurre, yo lo que quisiera que lamentablemente decirles que ocurre mucho más de lo que pensamos, que las personas llegan a pedir ayuda a cualquier lugar del que pueden estar trabajando, así que como médicos y médicas generales que están saliendo, digamos, de una carrera de médicas o médicos, tienen que poder tratar, perdón, me cuesta hablar y leer al mismo tiempo, tienen que poder manejar este protocolo. Lo de las ACO de emergencia, sí. ¿En base a qué deciden tomar muestras o no? Bueno, claramente, Karen, no es una decisión que van a tomar ustedes solas, porque probablemente esto sea, como les decía, hay tiempo para tomar las muestras, primero en principal si la persona tiene una decisión de denunciar, ¿no es cierto? Entonces ahí es interesante poder tomar muestras. Esto que les digo es dificilísimo de hacer, yo realmente no he podido tomar muestras en el centro de salud nunca, digamos, las situaciones fueron muy agudas y de intervenciones que debimos derivar y que no pudimos tomar, sí pudimos escribir y detallar todo lo que la persona relataba. No siempre tenemos hisopos estériles para tomar muestras, no siempre la persona está dispuesta a que tomemos muestras, hay muchos lugares donde podemos tomar muestras, bueno, bajo de las uñas también, hay mucho material, lesiones que las personas tengan, la ropa de las personas también pueden ser después posibles de tomar y de rescatar algún material para realizar ADN. Y sí, quisiera comentarles que en el caso de realizar de que se haya provocado un embarazo, víctima de una violación, el AMEU, que es una técnica de aspiración manual endouterina, es posible de tener este material genético que ahí, bueno, podemos realizar el ADN identificando a la víctima, ¿no? Siempre, por supuesto, teniendo una víctima identificada, de poder realizar. Hemos hecho más, bueno, lamentablemente tenemos que contar que hemos hecho más de uno en la ciudad de Rosario,
y se han hecho AMEU con este fin. Por supuesto que todo el material tiene que ser todo guardado, etiquetado, formulario, y viene, sí, un médico policía que lo lleva, custodiado, creo que, no sé a dónde se lleva Ana, eso capaz que me ayudas vos, porque calculo que al Instituto Médico Forense, entiendo yo que es ahí, a donde se resguarda y donde se realizan todas estas pruebas. Bueno, rápidamente. ¿Algo más? Lo de las ACO de emergencia, sí. Bueno, las ACO de emergencia vienen de 1,5, levonorgestrel, es la droga, ¿sí? Esa es única dosis. Si tenemos las de 0,75, son 2 dosis, una cada 12 horas, y ahí se terminó. Y si tenemos las ACO combinadas comunes, lo que tenemos que estar mirando es la cantidad, la concentración de etinilestradiol, ¿sí? Entonces, ¿qué miramos? Si viene de 0,3, de 0,2 o de 0,015. Esas son las cantidades que vienen. Si son de 0,3, vamos a usar 4 comprimidos juntos y a las 12 horas otros 4. 8 en total. Si viene de 0,2, usamos 5 y 5, y si viene de 0,15, usamos 7 y 7. ¿Sí? Método Schuspe se llama, lo pueden googlear, se escribe así, a ver si les escribo. Schuspe, es bien fácil. Uy, escribí cualquiera. Bien, ahí va. Bueno, ¿querés, Ani, querés decir No, esto? solo agrego, no voy a agregar del protocolo de abuso, obviamente, pero solo agrego una parte medio general que me parece interesante con esto que vos decías, que una cosa es, digamos, el ámbito de la denuncia penal de un delito y otra cosa es el ámbito de la atención en salud. Digo esto porque me parece que a veces queda como raro o difusa esta cuestión de que si siempre es necesario hacer la denuncia para, obviamente no para atender a la persona, pero sí aparece en esta cuestión como limitativa de la denuncia, y como decíamos ahí, bueno, la denuncia es una cuestión, tiene que ver con el ámbito privado también de la persona, sobre todo cuando es mayor de edad, específicamente, y cuando son delitos de instancia privada, o dependientes de instancia privada se llaman, digamos, cuando no es el Estado el que actúa de oficio, como en el caso de los delitos cometidos a menores de edad o delitos de otra índole. Pero en el caso de abuso sexual y en el caso de violencias, que esto que decíamos antes, de cómo se pueden expresar los tipos de violencia, bueno, puede venir una persona con lesiones y eso probablemente tenga que haber denunciado, digamos, o tenga que denunciar para que se ponga en marcha un protocolo de intervención o un protocolo de acompañamiento. Y en esto del protocolo de violencias, que me parecía interesante también que lo tengan, digamos, así complementa un poco con lo de abuso sexual, algo que me pareció como muy significativo cuando lo veía, es el tema de, bueno, de tomar, digamos, como elemento el relato de las mujeres cuando están atravesando una situación de violencia y sí encuentran este lugar de escucha o de confianza, como parte, o sea, inscribirlo en la historia clínica porque tiene el mismo valor probatorio que una lesión, por ejemplo, que constatar lesiones. Entonces es muy importante que empecemos como de alguna manera apropiarnos de esto de que el relato de las mujeres, la palabra, digamos, tiene un valor incluso judicial muy importante, digamos, porque muchas de las cuestiones no pueden probarse de otra manera y bueno, se necesita, digamos, también este relato, esta primera escucha para dejar asentada en la historia clínica también y poder en eso acompañar a la mujer. Exacto, sí. Básicamente, bueno, decirles que se aprende, ¿no? Todo a escuchar, a estar atentos, digamos, a que esto puede estar ocurriendo. Es algo que no, bueno, que se aprende, ¿no? Con la experiencia, pero bueno, ante todo es importante, yo como consejo y como bueno, de que puedan llevarse, es cuando están atendiendo a una persona, mirarla, no estar, ¿no? Siempre digo que estamos todo el tiempo así, mirando, escribiendo, haciendo recetas, poder estar mirando a la persona, ¿no? Y qué nos dice esa persona, su mirada, su cuerpo, qué nos está proponiendo, y eso es, bueno, que no perdamos, ¿no? La sensibilidad de estar sabiendo que hay una persona que está sufriendo, ¿no? Y que está con un padecimiento. Ante todo eso, no creer que todo es pedir laboratorio, ecografía, recetar, pum, pam, pam, no. A veces
propiciar esos espacios de escucha, quizás sea la única vez que la persona pueda decir lo que le está pasando, ¿sí? A ustedes ahí. Y bueno, y no desesperar, es escuchar a la persona, decir, bueno, voy a pedir ayuda. Nada es urgente de ya, porque si no hay un peligro de vida, podemos tranquilizarnos, podemos parar, podemos salir, llamar por teléfono a alguien que nos explique, pedir ayuda, cómo hago, cómo sigo, y bueno, y siempre hay teléfonos que están disponibles las 24 horas, donde hacer la comisaría de la mujer, por ejemplo, la fiscalía, bueno, Ani, esto también y los centros territoriales de denuncia, digamos, que son los que están más cercanos a veces a las viviendas y se ven espacios, digamos, de denuncia. Quería agregar en esto que acá Karen dice, pregunta lo de la denuncia anónima. Las denuncias en sí mismas, digamos, cuando es a personas, cuando los delitos son cometidos por personas o se presume que hay una vulneración de derechos, digamos, una persona menor de edad, los equipos intervinientes, o sea, las profesionales intervinientes, tenemos la obligación de denuncia o de reportar, podríamos decir, ¿no? Ese hecho que se presume que se está cometiendo o que se está atravesando ese menor de edad, esa menor. No son anónimas ninguna denuncia, lo que se tiende, digamos, si bien la ley dice, ¿no?, esta obligación de denuncia, para tanto el ámbito educativo como el ámbito de salud, se tiende a tomar justamente por equipos. Entonces, como esto no lo toma una profesional sola, autónoma, no es que pone, porque muchas veces aparece también este riesgo que tiene la profesional o el profesional de denunciar y que eso le implica un tipo de perjuicio o de situación que ha sucedido mucho. Digo el ámbito docente porque yo también trabajo en el gremio docente y nos enfrentamos a esto todo el tiempo también, porque son los dos espacios como de primera mano, digamos, donde aparecen muchas de estas cuestiones, tanto centros de salud o hospitales como escuelas, en donde aparecen como estos indicios o presunciones de vulneración de derechos, sobre todo a menores de edad. Entonces, bueno, en eso en general los equipos o las direcciones son las que toman las denuncias para luego poder volcarlo en el Ministerio Público Fiscal y que eso siga su causa penal correspondiente. Pero las denuncias no quita que no son anónimas, digamos, no se toman en cuenta. No. Pero digo, sí no quita que en algún momento seamos citadas, porque me ha ocurrido varias veces, sucede mucho. Eso es otra, bueno, sí. Y eso me parece que también es, bueno, el otro aspecto de esto, también una discusión eterna porque, bueno, justamente el Estado, nosotros tenemos que exigir al Estado la protección de las personas que involucran justamente en que estas situaciones no sucedan y en denunciar cosas que pueden transformarle concretamente la vida a las personas cuando podemos denunciar y podemos como transformar esa situación. Pero bueno, también aparece la contracara, que es el temor a que haya una reprimenda, digamos, una situación en donde una quede como en riesgo, ¿no? Entonces, en eso sí es verdad que la justicia puede citar, en general es a través de entrevistas, no son citaciones formales, pero bueno, puede haber alguna que otra citación testimonial, digamos, cuando interviene una profesional o un profesional. Bien. Ana, ahí te respondo, dice así, si uno está en un centro de salud y sospecha de una menor abusada, además de denunciar, quien queda a cargo de la menor, por ejemplo, si se debe derivar, va acompañada por quién. Bueno, siempre, cuando estamos en un centro de salud y es una menor, una niña o adolescente conocida, tenemos a disposición la historia clínica, en general conocemos a la familia, y siempre vamos a estar buscando a alguien de la familia o la familia ampliada, que así se llama, para estar acompañando a la menor, en este caso de ser derivada, ¿sí? Quedaría en el centro de salud a resguardo, en el centro de salud mientras tanto, y se decide la derivación, ¿no? Si tiene que ser derivada a un centro de mayor complejidad, en general es derivada con alguien de algún familiar, ¿no? Siempre y cuando, por supuesto, no sea la persona que ha realizado el abuso, ¿no? Claramente, ¿no? Estar pensando si sabemos quién o cómo, bueno, alguien que pueda estar acompañando a la menor, ¿sí? Ana, en general son situaciones que no tomamos, como decía Ana, ¿no? Que no tomamos solas, si bien hay alguien referente o alguien que maneje el protocolo, siempre somos un equipo, ¿no? De personas. Sí.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por responderme. Quería saber en ese caso si había que derivarla, por ejemplo, en una ambulancia, cómo se derivaba. Una Ujú. vez que uno hace de la denuncia, si hay que esperar que llegue algún responsable, alguna autoridad, algún asistente social, o cómo era el proceder, digamos. Ni hablar que si obviamente si está con el abusador, no la voy a mandar con el abusador, es sentido común. Pero viste que por ahí, viste, hay mucha, ¿cómo sería? Complicidad, o que está la mamá, que también por ahí puede ser cómplice o partícipe, o algún otro familiar, y entonces, ¿cómo resguardo yo a ese menor de edad o a esa menor de edad en un traslado? O si ni hablar, si le tengo que a lo mejor dar de alta y hacer un seguimiento, o sea, después, ¿quién sigue? ¿Sigue un asistente social? ¿Cómo es? Bueno, hay organismos que se ocupan de esto y bueno, aquí tenemos la Subsecretaría de Niñez, que es una institución, digamos, que también tiene una guardia de 24 horas, a la cual, bueno, podemos acudir. También existe el servicio local y también existe la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? Esto no es algo que vayas a tener que te tiré, digamos, varias instituciones que pueden estar trabajando en el abordaje de una situación, pero no es algo que vayas a resolverlo en el momento, o sea, ¿no? Es todo un pensar, un abordaje, digamos, el trabajar en equipo de cómo se lleva a cabo algunas intervenciones para una situación determinada. Lo que sí hay que hacer es sacar al niño o la niña de esa situación de abuso y ponerla en resguardo, ¿sí? Que si vos estás vos no vas a estar solas nunca en un centro de salud, siempre va a haber alguien más que pueda acompañarte y saber a dónde se debe realizar, en este caso en la guardia de niñez, donde yo te decía que está si no se mudaron, están en Ricardone, en la Carta Ricardone, igual hay un teléfono de la guardia, por supuesto, y si el niño o la niña no tiene nadie que la pueda acompañar en esta derivación, vienen algunas personas representantes de la guardia, en este caso, para acompañar ese traslado, ¿sí? Y después a partir de ahí, bueno, hay un equipo que toma la situación, bla, 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 y bueno, y todo lo que debería es una cosa y todo lo que ocurre es otra, lamentablemente, pero después, bueno, esa situación va a volver al centro de salud y vas a tener que ser pensada desde un equipo multidisciplinario para continuar. ¿Sí? No sé si respondí, Ana, a tu pregunta. Sí, gracias. Es interdisciplinario la cuestión, pero bueno, a Exactamente. veces puede pasar, o he escuchado que pasa, que estás en el centro de salud, termina tu jornada laboral y tenés una situación familiar con una víctima y vos decís, bueno, ¿qué hago con esta chica? ¿Qué hago con esta paciente? Y bueno, y de hecho me ha pasado trabajando en el ámbito prehospitalario, en UTIM, tener que ir a domicilios donde por ahí eran código verde, pero con abuso sexual y bueno, todo el protocolo, desde lo prehospitalario y también cuando uno está desde el otro lado, el que recibe al paciente. Totalmente. Así que sí, gracias por el tiempo. No, por favor, Ana, son temas difíciles y que quizá, bueno, ojalá que lo hayan estudiado en la carrera, no sé cuántas veces lo vieron, pero bueno, esto es como les decía, es cotidiano y es diario, así que es un tema que hay que manejar. Por lo menos es decir, bueno, paro, veo a quién llamo, siempre tengo a alguien a quien poder acudir. eh, Uno cree que no va a pasar hasta que te pasa y no. tenés capaz que en Ujú. la guardia de Sí. 12 horas de ambulancia, 2 o 3 por guardia de sospecha de abuso o abuso sexual, o que te llaman al teléfono con Ujú. alguna ginecorragia o alguna descompensación, y al interrogatorio surgen algunas cosas que uno no se lo esperaba, no se pensaba, y vos decís, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Para dónde salgo? Entonces, Ujú. sí, siempre nos alertaron que lo principal, por más que sea en un domicilio un código verde, siempre es trasladar a la paciente a un nosocomio, como para que en primer lugar esté protegida y sacarla de ahí. Ni hablar después de hacer toda la profilaxis y todo el abordaje de emergencia. Pero es frecuente. Bueno, qué bueno, Ana, que cuentes, porque si no, bueno, parecía, viste, que no, que es algo que no es frecuente, y bueno, vos podés contarlo. Bueno, yo ya llevo varios años en el ejercicio de mi Es profesión. muy frecuente, recién te recibís, empezás a trabajar haciendo domicilio y depende en qué empresa estés,
pero inclusive esto no diferencia ni siquiera clase social, lo ves desde la clase social alta a la clase social más baja, es impresionante y es motivo de consulta, diversos, podés llegar a tener una cefalea como un dolor abdominal o una ginecorragia y vos decís al interrogatorio, la paciente se te quiebra y te cuenta situaciones que quizás no tienen nada que ver con el motivo de consulta, pero igual tenés que orientarla y decirle, che, mirá, no, acá no te puedes quedar o vamos, vení conmigo. Entonces, está bueno esta clase para que los chicos también sepan, por ahí los que todavía no se han recibido o están ahí, que esto en los domicilios, y esto es donde comienza, es en el domicilio, los que van a ser prehospitalarios. Así es, así es. Bueno, Ana Clara, gracias por tus palabras. Ojalá que les haya servido la info. Como les dije, no hay nada de que lo que les conté que no esté en el protocolo, lo leen, pero bueno, quería tirarles algunas ideas para que eso, se sientan ahí en su espacio de trabajo y empiecen a pensar que muchas veces no está todo resuelto, no está el kit, no están las historias clínicas, no está el protocolo. Bueno, hay que tratar de alguna manera de gestionarlo para cuando lo necesitemos esté, ¿no? Y revisarlo cada tanto, ver, como yo les decía, que no se venzan las medicaciones, y bueno, y saber cómo abordar esto. Bueno, y Pau, ¿qué te parece? ¿Estamos? Sí, perdón, yo decía, si les parece, lo que podemos hacer acá, preguntaban, es enviar, le había dicho antes a Pau, por mail, algunos links con estos protocolos y alguna info que también me parece que puede llegar a ser interesante. Y obviamente, si en algún momento surgiera como profundizar un poquito más algunas de estas cosas, nos pueden convocar, podemos hacer otra segunda encuentro de esto o de cualquier otro espacio de formación o alguna instancia. Así que nos parece como súper importante estar. Así que, bueno, gracias nuevamente. No, yo quería agradecerles un montón por estar y también como quedarme con respecto a la primera parte de la charla, esto y a que se une con lo último, esto de escuchar, que por ahí la charla se plantea más de cómo intervenimos nosotros con los casos que vienen de afuera en una situación de atención, pero también pensar de cómo es el escuchar en dentro, sería que tiene que ver con lo que primero decía Ana, de nuestras relaciones en el trabajo y de cómo un montón de veces también reproducimos cosas que subestimamos y que por ahí abriendo un poco más el oído y prestando más atención, podemos empezar a identificar para transformar y hacer que los ámbitos de trabajo también bueno, se contrarreste un poco la violencia bueno, que también es una cosa que recontra vemos, que quienes hayan pasado por las guardias, nada, todo lo que se dijo por ahí se ve muy lejano, pero es re concreto. Y está asumido, y aunque a veces nos quejemos y todo, después como que cuesta hacer algo y a veces también yo como varón, una parte es pensarlo o estar, como recibirlo, dejarse persuadir y también, las que la sufren también que puedan saber que como lo vienen haciendo, también como que puedan plantarse y poner en discusión. Así que bueno, digo, me parece que enriquecedora en todos los ámbitos lo de la charla, así que bueno, gracias. Gracias, Coco. Bueno, gracias por la escucha, gracias por la invitación. Espero que no haya sido, bueno, un matete de cosas. Y bueno, ahí estamos a disposición en la Secretaría con Ana, con la Pali, cuando quieran.